La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Llegamos hoy al final de la carta a los Colosenses, en el capítulo 4. Hablamos de los versículos del 7 al 18, que es el último de la carta, y vamos a ver estos saludos finales en 3 bloques generales que tienen, más allá de los nombres que están involucrados, son como colectivos de personas. Empezaremos por los versículos del 7 al 9, que dicen así: Tíquico, nuestro querido hermano, fiel ministro y compañero de servicio del Señor, les informará de todo lo mío. Para eso se lo envío, para que tengan noticias mías y para que les dé ánimos. Lo acompaña Onésimo, nuestro fiel y querido hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Palabra de Dios. Bueno, este primer bloque de saludos es presentar a Tíquico y a Onésimo, que seguramente por lo que vemos en el contexto fueron los portadores de la carta, ¿no? Como suele pasar cuando alguien viene de lejos y si bien pueda traer la comunicación de nuestras personas amadas en forma de cartas y demás, habiendo leído las cartas, pues empezamos a preguntar: ¿y cómo lo viste? ¿Y cómo están las cosas allá? Y etcétera. Esto es natural hoy en día y en aquel entonces. Por eso les presenta para que lo reciban, lo atiendan, desde luego, y pues para que llene, tal vez, o llenen ambos, tanto Tíquico como Onésimo, con información fresca, qué es lo que está viviendo Pablo en su presidio, ¿no? Cómo está sirviendo al Señor en esta situación de persecución. El segundo bloque son del versículo 10 al 13 y nos transmiten la siguiente información. Los saluda Aristarco, compañero mío de prisión, y Marcos, primo de Bernabé. Acerca de él ya recibieron instrucciones. Recíbanlo si va por allá. También los saluda Jesús, al que llaman el justo. De los judíos conversos, solamente ellos han trabajado conmigo por el reino de Dios y me han servido de alivio. Los saluda Epafras, también de esta comunidad, siervo de Cristo, que en sus oraciones ruega siempre por ustedes para que sean decididos y perfectos en cumplir la voluntad de Dios. Yo soy testigo de lo mucho que se preocupa por ustedes y por los de Laodicea y Hierápolis. Palabra de Dios. Este segundo bloque nos presenta una serie de personas no directamente enviadas por Pablo para llevar un mensaje a la comunidad de Colosas, sino que conviven con él en su presidio, ¿no? Aristarco, que también está preso como Pablo; Marcos, que es primo de Bernabé, muy probablemente el Marcos que ya conocimos en otros textos, en particular en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este Marcos que eventualmente estuvo muy cercano a Pedro, y por eso el vínculo que la tradición reconoce en el Evangelio de Marcos como evangelio, entre comillas, de Pedro, ¿no? Que Marcos hubiese recogido la enseñanza de Pedro, la forma como él comunicaba la vida del Señor Jesús. Desde ese sentido, pues tiene un peso muy importante, tanto en la historia de la Iglesia como en la exégesis en general. Ya habíamos visto un poco antes en la carta que este Marcos se iba a poner en camino, viaje, y por eso el autor de la carta pide a la comunidad que lo acoja y lo reciba. Recíbanlo si va por allá. Luego aparece un Jesús. Recordemos que era un nombre relativamente común en esa época. Es una variante del nombre de Josué, el nombre de Yehoshua. El original hebreo era ese. Y ya sabemos que significa Yahvé salva, Dios salva. Este Jesús, vemos cómo desde esa época ya se usaban los apodos, la gente lo conocía como el justo. Tanto Aristarco, Marcos como Jesús son los únicos judíos conversos, nos dice el versículo 11, que han seguido trabajando con Pablo
en la construcción del reino de Dios y que le han servido de alivio. Bien, podríamos decir que todos los nombres anteriores eran de personas de origen pagano, de origen greco-romano y de religión y cultura greco-romana, y seguramente las que vendrán en el siguiente bloque de saludos o de personas mencionadas. Aquí, pues desde luego que aflora una de las tragedias o de los dramas de la vida de Pablo, que fue la dificultad de atraer a la buena noticia a sus hermanos de religión y de etnia o de cultura, el mundo judío. Estos tres sí habían acogido la buena noticia, aun siendo de origen judío. Y además se habían convertido en parte de este equipo misionero al que pertenecía Pablo. Luego hay una serie de personas, Epafras, que ya había aparecido anteriormente, de esa comunidad donde está Pablo, al que describe como siervo de Cristo. No sabemos si es un título honorífico o el reconocimiento de su fidelidad al Señor y a la buena noticia, o si ya existía algún tipo de, como de nomenclatura del tipo de ministerio que la gente realizaba. Evidentemente, alguien que Pablo aprecia y que conoce a las personas destinatarias de la carta, y en particular este Epafras que ha dedicado sus oraciones, es decir, su diálogo con el Señor, por estas comunidades. Él siempre ruega por ustedes para que sean decididos y perfectos en cumplir la voluntad de Dios, es decir, de encarnar el amor de manera concreta, de acuerdo a la misión que se les ha confiado. Termina el autor diciendo: yo soy testigo de lo mucho que se preocupa por ustedes y por los de Laodicea y Hierápolis, dos ciudades vecinas de este área de Asia Menor. El tercer y último bloque de saludos, capítulo 14 al 17, dice lo siguiente: los saludan Lucas, el médico querido, y Dimas. Saluden a los hermanos de Laodicea, a Ninfa y a la comunidad que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, hagan que la lean en la comunidad de Laodicea, y ustedes, a su vez, lean la carta que ellos recibieron. A Arquipo, díganle que procure cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Palabra de Dios. Algunas cosas interesantes que recuperamos de este tercer y último bloque. El nombre de Lucas. Nuevamente hablamos de este vínculo Marcos-Pedro que concreta un linaje eclesial, la comunidad petrino-marcana, y la otra gran comunidad de las 4 iglesias principales que eventualmente evolucionan en una sola iglesia católica, la comunidad paulino-lucana. Lucas, que por el propio texto de los Hechos de los Apóstoles vemos que colaboró mucho tiempo con Pablo. Esta es la ocasión en que se hace referencia a su profesión, médico, y dice que es el médico querido. Habla de Dimas, y algo interesante, saluda a las personas, los hermanos de Laodicea, en particular a Ninfa y la comunidad que se reúne en su casa. Nuevamente vuelve a aparecer este liderazgo femenino en las comunidades cristianas del inicio de nuestra fe. Y también la práctica de compartirse cartas. Dice, una vez que hayan leído esta carta, hagan que la lean en la comunidad de Laodicea. Y ustedes, a su vez, lean la carta que ellos recibieron. Esto es importante porque, como veremos, muy probablemente esta carta a la Odisea de la que habla el final de Colosenses es la que conocemos como carta a los Efesios, que será la que vamos a empezar a comentar en el próximo podcast. Termina el versículo 18 y último de esta carta diciendo: la firma es de mi puño y letra, Pablo. Acuérdense de que estoy preso, la gracia esté con ustedes. Así termina, como siempre. Ya hemos dicho que las cartas se dictaban, había amanuenses que las escribían y, pues como una atención, el autor que la había dictado firmaba de su puño y letra al final. Y vemos a Pablo pidiendo que la comunidad interceda por él. Mañana iniciamos con la segunda gran carta de este binomio de Colosenses-Efesios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.